forma muy amplia de ver la entropía, pero aquí vamos a verlo con un poquito más de ecuaciones. ¿Listo? Aquí, por ejemplo, quiero mostrarles estas ecuaciones de acá, que estaba haciendo yo ahorita. Vamos a ver o suponer en una gráfica de presión versus el volumen, que en un ciclo termodinámico usted tiene dos procesos, un proceso irreversible y un proceso reversible. Por ejemplo, aquí tiene un ciclo de Carnot o un proceso del ciclo de Carnot, cualquier proceso de ciclo de Carnot, y aquí no, eso es un proceso de cualquier otra máquina. Entonces uno quiere calcular la entropía de cada uno de esos procesos. Entonces uno dice, esto es una forma de notar la entropía de un proceso reversible, como la integral que va del punto final, del punto, pues, punto inferior al punto superior, de la variación del Q reversible con respecto a la temperatura, que eso será igual al cambio de entropía. ¿Sí? Eso es la definición de un proceso que es reversible, de la entropía en un proceso reversible. Y si yo quiero hacer la integral cerrada de todo el proceso, de todo el ciclo, pues tengo que incluir la entropía del proceso irreversible con la entropía del proceso reversible. Y ya sabemos que eso es menor que cero. Siempre es menor que cero. Entonces, vamos a cambiar, en vez de escribir esto del proceso reversible por esto que está acá, vamos a pasar esto al otro lado de la igualdad, ¿sí me entiendes? Y nos queda esta ecuación que está acá. Simplemente pasé esto al lado de la igualdad. Ahora tengo dos ecuaciones. Tengo esta ecuación y tengo esta ecuación que combinadas daría esta ecuación que está acá. Que el cambio de entropía es mayor o igual que la integral que va de 1 a 2 de la variación del Q con respecto al T. Esa ecuación no, dicen que no es la segunda ley, pero resumen los conceptos de la segunda ley. Toma dos procesos. Cuando el proceso es adiabático, ustedes saben que el Q es cero, y si el Q es cero, esto es cero, y entonces sería que el cambio de entropía es mayor o igual que cero, ¿cierto? Y si el proceso es adiabático irreversible, como en el ciclo de Carnot, entonces el Q es cero y esto tendría que ser igual a cero, o sea que las entropías son iguales. La entropía de 2 es igual a la entropía de 1. Yo quiero probar esto que está acá con un ejercicio con el ciclo de Carnot. Entonces vamos a hacerlo. Pilas porque esto tiene bastantes aplicaciones en ingeniería, ya que ustedes van a manejar, por ejemplo, máquinas donde tengan que ver ciclos, por ejemplo, enfriamientos, calentamientos, expansiones, compresiones en fluidos. Puede haber cambios de fase o cualquier otro proceso que usted de pronto encuentre, no solamente en los electrodomésticos que están en su casa, sino en su empresa. Las direccionalidades de los procesos deben cumplir esta ley, que el cambio de entropía debe ser mayor o igual que la integral del 1 a 2, o la integral de la variación infinitesimal con respecto a la temperatura. Eso es como una direccionalidad que se le da a los procesos. Vamos a hacer un ejercicio, otro ciclo de Carnot, pero para hallar la entropía, o sea, a todo lo que hemos hecho le vamos a añadir el cambio de entropía. ¿Sí me entiendes? ¿Cómo se calcularía? Entonces vamos a verlo con este ejercicio que está acá. Entonces dice, N moles de un gas monoatómico realiza un ciclo de Carnot en el estado de máxima presión. Su presión es 5 atmósferas y volumen de 0,5 metros cúbicos. Eso es el de máxima presión. Entonces uno ya haciendo un diagrama, yo les estoy presentando, niños. Usted no me dice nada. Sí, dejar de presentar. Sí, señora. Sí, profe, sí. Entonces aquí tenemos una gráfica de presión versus el volumen, ¿cierto? Donde está el ciclo de Carnot, ¿cierto? Bien, aquí yo estoy ya colocando 5 atmósferas, es el valor de presión máximo, o sea, este punto de acá, y tiene un volumen de 0,2 metros cúbicos. Estando en el foco caliente a una temperatura de 127 grados centígrados, que sumando con 273, eso me da 400 Kelvin. Ahora dice, alcanza un volumen de 0,21 metros cúbicos. 0,21 dice, ¿qué es? ¿Qué?
alcanza un volumen de 0,21 metros cúbicos. Bueno, en el foco frío la temperatura es de 10 grados centígrados. Y en el foco frío que es esta alcanza una temperatura de 10 grados centígrados que sumando con 273 da 283 Kelvin. Su volumen disminuye de 0,5 metros cúbicos, a 0,476 metros cúbicos. ¿No has visto ese volumen? Yo no lo había visto. Ver. Tenemos una gráfica entonces de atmósferas en función de metro cúbico, pilas las unidades. Entonces ustedes ya saben qué tienen que hacer. Lo primero que tienen que hacer es esta tabla y colocar mire que yo lo calculé y nos lo daban aquí. Esa es la pilera de su profesora, pero bueno, no importa. Entonces, nos daban qué valores. Nos daban las temperaturas 1 y 2, 4 y 3, que son isotermas, que serían estas las temperaturas. Nos dan la presión del punto, de este punto y su respectivo volumen, que sería esta línea, ya la tenemos y ya saben para qué es esa línea. Y nos dan los volúmenes de 3 y del proceso 3 y 4. Bueno, y yo creo que nos habían dado, sino que no lo vi y lo calculé, este valor de 2. ¿Da? Ok, entonces yo siempre les digo, primero calculen, bueno, ahí hice una conversión, porque resulta que esto nos lo están dando en atmósferas y debemos usar el mismo sistema de unidades, entonces yo lo pasé a kilopascal. Entonces ya sabemos que es bueno, pasé de 5 atmósferas a kilopascal y me da esto, que sería el de acá. Bueno, ya tengo esta línea, ¿cierto? Con esa línea que debe calcular el NR. Como esto es un ciclo de Carnot, es el número de moles por la constante de gases ideales utilizando los datos de esta primera línea. Entonces aquí está P1, B1 sobre T1, aquí está, lo calculo y me da esto, me dan pascales por metro cúbico sobre Kelvin. Pero recuerde que pascal por metro cúbico es como tener Newton sobre metro cuadrado por metro cúbico. Newton por metro son julios sobre Kelvin. Y eso serían las unidades de NR. 252 julios sobre Kelvin. Bueno, yo ya tengo eso y, bueno, yo hice acá, calculé las presiones 3 y 4. Calculé estas dos presiones. ¿Por qué? Porque yo tenía estos datos. Sí, esos datos los tenía, entonces yo de una calculé, con la ecuación de gases ideales, calculé esas presiones, ¿cierto? Como nRT3 sobre B3, reemplacé y obtuve la presión en 3. ¿Qué sería la presión en 3? Sería 140, ¿qué? La presión en 3 me da 142.632 julios sobre metro cúbico, como aquí estoy kilopascal, entonces la escribo como 142,63. Aquí en el P4, entonces hago los mismos cálculos, esto sería NR, la temperatura 3 sobre el volumen 3, ¿cierto? Porque yo tenía esos datos en P4, estos datos de acá, lo reemplazo acá y me da 151.732,17 pascales, pero como aquí yo tengo kilos, entonces yo escribo 151,73 kilopascales. ¿Y ya? Bueno, y resulta que este dato sí me lo dan en el problema, no lo vi, pero si me dan este dato en el problema, utilizo la ecuación de gases ideales y obtengo este dato de acá. Preguntas ahí y ya obtengo la tabla completa. Preguntas, niños, sobre cómo llené la tabla. Fácil, ¿no? Fácil, fácil. Vale. Bueno, yo aquí, recuerden que yo, como no sabía que tenía el volumen 2, pero yo tenía estos dos valores de acá, ¿sí me entiendes? Yo dije, no tengo el volumen 2, pensé, porque ahorita lo acabo de ver, ¿sí me entiendes? Pero tengo estos dos y tengo este en el proceso de 1 a 2, sé que es un proceso isotérmico. ¿Y yo qué hice? Lo usé fue para el volumen 2, pero para el volumen 2 sí. De 2 a 3. Pues, permítame, es que me toca. De 2 a 3, de 2 a 3. Sí, claro. De 2 a 3 es un proceso adiabático, de 2 a 3. Y yo tenía este dato, este dato, este dato, y entonces yo utilicé estos tres datos para hallar sabiendo que esto era un proceso adiabático. Entonces hice este proceso de acá, pero sí. De hecho, me da 0,29 metros cúbicos.
Y el proceso ahí se dice que es 0,21. ¿Sí? Foco alcanza un volumen del 0,21. Bueno, no lo vi. Entonces yo lo dejé con, bueno, no lo vi. 0,29 me da acá, metros cúbicos. Eso por decimales hay veces oscila un poquitico, ¿no? Por decimales, por manejo de decimales cuando saca uno estos valores de acá. Bueno, para llenar la otra tabla debo tener claro, bueno, esta es la presión en 2. Para llenar esta tabla debo tener en claro que si es diatómico, monoatómico, ¿cierto? En este ciclo. Si no lo dicen, usted lo toma monoatómico o pregunta. Bueno, bueno, esta sería la tabla que vamos a llenar, ¿cierto? Se hace lo mismo. Entonces, recordemos que este es el ciclo en esa dirección, ¿cierto? En esa dirección, porque la dirección es importante por las temperaturas. ¿Quién es la inicial y quién es la final? Entonces, el proceso será de 1 a 2, de 1 a 2, de 2 a 3, de 2 a 3, de 3 a 4 y de 4 a 1. Sabemos que en los procesos, los procesos de 2 a 3 y 4 a 1, de 2 a 3 y 4 a 1, el Q es 0, procesos adiabáticos. Sabemos que las energías internas en los procesos isotérmicos son 0, ¿cierto? De 1 a 2 y de 4 a 3 son 0. Listo, entonces ahora hacemos lo mismo. Entonces, proceso adiabático de 2 a 3. Yo empiezo siempre por ahí. Entonces sabemos que el cambio en la energía interna es esto, donde la temperatura de 2 a 3, esta es la final y este es el inicial, sería T3 menos T2. Sabemos que CB, yo les dije que era un proceso monoatómico. Entonces aquí, un proceso monoatómico, sabemos que el calor específico a presión constante es 5 medios de R, calor específico a volumen constante 3 medios de R, y el gamma es 5 tercios o 1,67 en procesos monoatómicos. Entonces, aquí yo digo que el CB, calor específico a volumen constante, son 3 medios de R por el cambio de la temperatura, y yo sé que NR, ¿cierto? Es 252 julios sobre Kelvin, ¿cierto? Y estos serían los valores de cambio de temperatura. Restando, multiplicando por 3 y dividiendo por 2, me da, este es el cambio de la energía interna, como 44, menos 44.226. Hago lo mismo en el otro proceso adiabático de 4 a 1, cambio la energía interna, entonces sería, bueno, yo ya sé qué es esto, o sea, es esto, pero ¿con qué temperaturas? Como el proceso va así, entonces sería temperatura 4 menos temperatura, perdón, estoy señalando que 1 y 4, 1 y 4 es este, es el proceso adiabático. Entonces sería temperatura 1 menos temperatura 4, sería este, bueno, listo, entonces tengo las temperaturas, tengo el NR y resto, multiplico por 3, divido entre 2 y ya tengo entonces el cambio de energía interna en el proceso 4.1 que sería 44.226 julios. Sabiendo que el cambio, por la primera ley de la termodinámica es esto, Q23 menos trabajo 23, si este es 0, entonces el cambio en energía interna es menos el trabajo. Entonces aquí, si este cambio de energía interna de 2 a 3 es negativo, recuerden que aquí lo estoy dejando kilojoule, entonces aquí sería menos 44.22 kilojoule. Y en este me da positivo 44.226. En el proceso de 4.1 me da la energía interna como 44.22, me da positivo, eso indica que el trabajo es negativo y ya. Y listos, entonces ya tengo estos datos, ya tengo estos datos, ahora me voy con las dos isotermas. Estoy repitiendo lo mismo que dije ahorita. De las dos isotermas, proceso isotérmico de 1 a 2 y de 3 a 4. Ustedes ya saben que el cambio de energía interna es 0, entonces Q12 es igual al trabajo 1,2. El trabajo 1,2 entonces se calcula así, como número de moles por la constante de gases y celulares por la temperatura 1,2 por el logaritmo del volumen final sobre el inicial, que estoy hablando de este. Entonces sería final, el volumen final sobre el inicial, y sería entonces esta relación. Estos serían los valores, lo multiplico por esta temperatura
calientes, es la temperatura que, mayor, que serían los 400 Kelvin, por el NR, que es 252 julios sobre Kelvin. Bueno, entonces así, dividiendo esto, sacando logaritmo, multiplicando por la temperatura y esto, entonces me da 100.800 Kelvin. Bueno, realmente yo multipliqué estos dos y luego saqué el logaritmo y me da 4.918,04 joules, ¿cierto? Y hago lo mismo con la otra isoterma de 3 a 4, donde aquí los volúmenes sería volumen final sobre el volumen inicial y la temperatura sería la temperatura más baja, que sería 283 Kelvin. Bueno, reemplazo los valores, ¿cierto? Yo multiplico esto, divido esto y saco logaritmo y me da esto y esto me da negativo menos 30, ¿qué es? 3.508,05 joules. Yo aquí como lo estoy dejando todo en kilojoules, entonces lo escribo de esta manera. Una cosa, en el cambio de la energía, en estos procesos isotérmicos, el delta de E, el cambio de energía interna es igual a 0, entonces el Q es igual a W, ¿cierto? Entonces aquí el Q es igual a W en los procesos isotérmicos de 1 a 2, ¿cierto? Y en el proceso isotérmico de 4 a 3 o de 3 a 4. Aquí hago la suma, debe darme 0. Mire, no he mostrado. Siempre me pasa. Aquí la energía me debe dar 0, ¿cierto? Aquí sumé el trabajo neto y el calor neto. Bueno, ahora ¿cómo calculamos la entropía? Que es para eso iba yo. La entropía. O sea, en un parcial usted tiene que hacer todo esto. Y queda graduado conmigo. ¡Bravo! Entonces, la entropía de 1 a 2. Profe, qué pena, antes de que empiece, ¿me puede dejar tomar el pantallazo de la hoja de atrás, porfa? Con mucho gusto. La entropía, entonces voy a sacar la entropía de 1 a 2, que es cuando ingresa calor. ¿Cierto? Cuando ingresa el calor. Y voy a sacar, porque la entropía es el Q de 1 a 2 sobre esa temperatura que está acá. Y la otra entropía es el Q de 4 a 3 sobre la temperatura de acá. ¿Listo? Eso es. Entonces ahora esto, de la entropía. El cambio de entropía de 1 a 2, perdón. Entonces acá, el cambio de entropía de 1 a 2 del proceso isotérmico de 1 a 2 es igual al delta de Q1 a 2 sobre la temperatura 2. Entonces, como usted ya tenía el Q2, usted ya lo tenía en esta tabla. Recuerden que estos son kilojoules, ¿no? El Q de 1 a 2 es 4.92 kilojoules. Entonces aquí sería, bueno, este es el valor real en joules sobre la temperatura más alta. Y eso me da este valor del cambio de entropía de 1 a 2. Y ahora hago el cambio de entropía de la otra isoterma, que sería de 3 a 4. Usted también tiene el delta de Q. El delta de Q de 3 a 4 es esta, negativo. ¿Sí ves? No me acostumbro a esos tableros. El delta de Q de 3 a 4, que es la otra isoterma, de 3 a 4 le da negativo menos 3 y lo coloca así en el cambio de entropía. Es fácil, realmente no. ¿Sí? En el cambio, aquí dice que es el cambio de entropía de 3 a 4 sobre la temperatura más baja, ¿cierto? Entonces aquí sería negativo sobre la temperatura más baja y le da negativo. ¿Qué serían qué sería la entropía total? Dice, en el proceso adiabático de 2 a 3 y de 4 a 1, dado que estos procesos adiabáticos, el calor es igual, no hay calor, no ingresa ni sale calor, entonces la entropía de esos procesos es 0. De los cálculos anteriores se puede concluir que la entropía total es la sumatoria del cambio de entropía de I a J. Sí, es una variación. ¿Qué significa? Que el cambio de entropía total es la entropía que va, perdón, la entropía, usted suma las entropías del proceso 1, 2, más 2, 3, más 3, 4 y de 4, 1. Pero como en estos procesos el Q es 0, entonces solo queda la suma de estos dos.
Y como esos dos son iguales, y ya sabemos que el ciclo de Carnot es un proceso reversible, debe darnos que la entropía es igual a cero. ¿Qué corresponde a la entropía de ese sistema? Debe dar igual a cero. ¿Preguntas, niños? Bueno, muy bonito, ¿no? Es una berraquera. Dice, ahora, ¿qué podemos concluir? El ciclo de Carnot es un proceso reversible, indica que cuando el pistón parte del punto 1 puede regresar a ese punto mediante un ciclo de Carnot. Eso implica que el grado de desorden del ciclo es nulo, ya que su S total es cero. Bueno, listo, mis niños. Yo quiero a ver si me hice entender en este proceso. Entonces necesito que esto lo hagan, lo voy a evaluar. Lo voy a evaluar como taller. Es un solo ejercicio, tienen media hora para entregarlo. Ahorita empiezan a llorar, qué cosa tan impresionante, es un solo ejercicio. A ver si a la manita le hacen el ágil, se ponen de ágiles. Entonces, este ejercicio que está en el tablero lo van a hacer. Dice, un gas monoatómico realiza un ciclo de Carnot en el estado de máxima presión. 7 atmósferas, tiene un volumen de 1 metro cúbico y una temperatura de 150 grados centígrados. Cuando el gas pasa a través de un foco de temperatura, disminuye hasta 20 grados centígrados. Si su volumen máximo que alcanza es de 1.5 metros cúbicos, determine presión, volumen, temperatura de cada uno de los puntos y calor, trabajo y cambio de energía interna de cada proceso. La eficiencia y en cambio de energía total del sistema lo hacen en forma individual. Ya les genero la tarea. ¿Me hice entender? Gracias. Les dejo ahí para que tomen el pantallazo. Quiero que escriban en el tablero cuando dice, si su volumen máximo que alcanza es de 1.5 metros cúbicos, en este ciclo de Carnot, ¿qué volumen les está dando? Escriban en el chat, niños, gracias. ¿Sí me hago entender? No, profe, no te entendí. ¿No? Bueno, repito. Es que en el problema les dicen, si su volumen máximo que alcanza es de 1.5 metros cúbicos, ¿en cuál de los puntos de Carnot, en este ciclo de Carnot, cuál es el volumen máximo? ¿Cuál? Sí. Correcto.